Hola ideadores, hoy vamos a aprender a hacer adornos y etiquetas navideñas súper fáciles, decorados por los dos lados y muy facilitos. Ya vais a ver que se pueden hacer con un montón de técnicas. ¿Os animáis a verlos? ¡Vamos allá! Bueno, pues hoy vamos a trabajar con estos soportes. Por un lado tengo estas rodajas de madera que las compré hace un tiempo en AliExpress y bueno, pues pueden venir muy bien. Las voy a usar estas tanto con el fondo de madera porque me gusta mucho, como pintadas. Y también voy a utilizar estas etiquetas que también compré por AliExpress, muy baratitas. Bien, como veis vienen con su cuerdecita. Y nos van a venir ideales, pues o bien para hacer tarjetas para regalos o bien para colgar de cualquier sitio en nuestra casa y decorarlo. Estas sí que las voy a pintar todas porque no me parece que tengan un fondo especialmente bonito. Entonces, como os digo, las voy a pintar y las voy a pintar con una pintura blanca primero para cerrar el poro y tener una superficie clara sobre la que luego trabajar. Sabéis que tanto si hago decoupage como si luego pinto, los colores van a ser más vivos y más patentes sobre el fondo blanco. Las voy a pintar por los dos lados, ¿vale? Pero cuando se sequen por un lado las pintaré por el otro. Y de madera, como os digo, algunas las dejaré sin pintar y otras pues las voy a pintar así toda la parte de dentro, dejando la cáscara o la corteza sin pintar. Y voy a preparar unas cuantas. Ya tengo listas mis bases y lo primero que voy a hacer, como no, va a ser decoupage. Uno de estos lo voy a adornar con estos perritos tan monos que me encantan, me parecen monísimos. Y hay algunos con gorro de Navidad que son súper navideños. Así que voy a recortar este de aquí. Como ya sabéis, lo hago con un pincel humedecido en agua para rasgar la servilleta por donde está mojado. Este lo pondré por este lado y por el otro lado luego pondré este de aquí, este perrito de aquí. Para hacer el decoupage, pues como siempre, retiramos las capas de servilleta que no tienen dibujo, que suelen ser dos, una con dibujo y dos sin dibujo. Utilizamos un medium de decoupage o cola blanca rebajada con un poquito de agua. Colocamos una capa fina bien extendida de medium para decoupage. Ponemos nuestro perrito y extendemos otra capa de medium para decoupage un poco más abundante por encima. Esto de aquí que me ha sobrado lo puedo retirar con una lija o una lima de uñas. Vamos a dejar secar, luego le pondré el otro perrito por el otro lado. Otra la voy a decorar también con decoupage, pero en este caso lo que voy a hacer va a ser como hacer un fondo para poner después. Entonces lo que voy a hacer va a ser utilizar un poquito de esta servilleta tan chula de bayas. Y cuando se haya secado le haré el otro lado también, pero mirad qué fondo más bonito para poner luego algo encima. Y luego voy a hacer decoupage también en esta rodaja. En esta rodaja tengo dudas entre varias. Tengo pensado o poner esto de aquí, esta imagen con el Papá Noel hablando con los niños, aunque también, bueno, podría poner, pero me gusta más esta que ninguna otra. Podría poner
uno de estos pajaritos, por ejemplo este de aquí con el farol, o poner alguno de estos. Pero yo creo que como de estas que te recorto y pego simplemente ya he hecho, pues ahora lo voy a hacer con este otro. Entonces vamos a ver que la tengo empezada y lo que voy a hacer va a ser venir aquí, marcar con el pincel humedecido la periferia, o sea, todo alrededor. Le voy a quitar un poco más porque no quiero que me tape la corteza. Y ahora le haré el decoupage. ¿Estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y en la campanita que tiene al lado, dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Bueno, cuando se hayan secado, seguimos con ellos. Vamos a seguir decorando y ahora mismo lo que voy es a decorar unos chipboards de madera. Tengo este muñeco de nieve tan mono que lo voy a pintar con rotuladores. Lo podríais pintar también con pintura, lo que mejor os venga. Yo lo voy a hacer con rotuladores porque se me da mejor, básicamente. Entonces, como veis, tengo un posca blanco, porque el muñeco de nieve tendrá que ir en blanco, que va a ser lo más difícil de pintar, el blanco, pero bueno, yo espero poderlo pintar bien. Bueno, vamos a dejar que se seque el blanco y mientras tanto vamos a pintar algún otro. Tengo por ejemplo este copo de nieve. Este copo de nieve lo voy a pintar también con rotuladores metalizados. Lo que quiero es hacer un poco de cada para que veáis que hay muchísimas ideas con las que podéis decorar estas cosas. Entonces yo tengo aquí unos rotuladores metalizados y vamos a ver de qué color queréis el copo de nieve. Tengo todos estos. Pues yo creo que este lo voy a pintar en color rosa. Este rosa de aquí tan chulo. Es un, bueno, rosa tirando a morado. Para esto lo que tenéis que hacer es utilizar unos rotuladores que tengan mucha tinta. Si tienen poquita tinta, se están gastando o eso, no os van a servir. Pero si tienen bastante tinta, van a venir muy bien. Estos rotuladores son de los de punta de pincel, de lettering, y suelen tener bastante carga de tinta. Por supuesto, otra manera muy fácil para pintar nuestros chipboards, ya sabéis que yo tengo muchos chipboards, si me habéis seguido sabéis que soy una loca de los chipboards, pues otra manera es pintándolos con pintura. Yo tengo aquí esta pintura metalizada azul y es la que voy a emplear para pintar este otro copo de nieve. Otra de las maneras de decorar nuestros chipboards puede ser con polvos de embossing. Yo hoy voy a usar estos naranjas tan monos. Entonces, lo que necesito es una tinta para embosar, como esta de aquí. De manera que por el lado por el que lo vayamos a hacer, empapamos bien de tinta nuestro chipboard. Y cuando está húmedo, echamos por encima los polvos de embossing. Echarlos así sin miedo, colocáis debajo un papel para poder recuperar los que sobran y lo podéis echar sin miedo. Y entonces ahora lo que nos queda es calentarlo. Para calentarlo os recomiendo que uséis unas pinzas porque si no os vais a quemar. Y la pistola de embossing.
Con el calor se van derritiendo los polvos de embossing, ahí los tenéis, y se va quedando bonito y listo con su brillito y demás. También, por supuesto, lo podéis pintar con pinturas normales. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. O incluso las podéis pintar con algún pinta uñas. Voy ahora con el adornito de los perros. Este adorno lo voy a decorar muy sencillo. Le voy a abrir el agujero que se me había cerrado con el papel de decoupage y un poco con la pintura. Y ahora le voy a poner alrededor purpurina roja. Yo lo voy a hacer con esta pasta de brillo, que es muy fácil de echar, pero si no tenéis podéis aplicar cola y espolvorear la purpurina. Mancha mucho más y por eso yo prefiero hacerlo con la pasta, pero ya os digo que el resultado puede ser también muy bonito con la purpurina. Entonces lo que voy es a poner alrededor un marco de pasta roja. Esto lo podéis hacer incluso después de barnizar, que yo no me he dado cuenta de barnizarlo antes, pero la pasta se puede añadir después del barniz. Bueno, como veis le he aplicado la pasta todo alrededor y la voy a dejar secar y luego aplicaré el otro lado. Vamos a seguir decorando nuestras etiquetas y yo tengo ganas de usar este stencil con una de las últimas tintas que compré. Así que lo voy a aplicar sobre el fondo blanco en verde con un pincelito de estos. El único problema de estas tintas es que si son al agua tenéis que aseguraros de que sequen muy bien antes de barnizar, si barnizáis con un barniz al agua o barnizar con un barniz en spray. Pues me gusta bastante. Siempre podríais ahora ponerlo aquí y poner, por ejemplo, los rombos de otro color. Lo voy a poner en rojo ya que estoy, aunque me va a quedar un rebordecillo en color blanco seguramente. ¿Qué os parece? Al final ha quedado un poco torcido, pero bueno, se puede crear unos fondos muy divertidos. Por supuesto también se puede aplicar el stencil directamente sobre la madera o sobre el rosco y lo podemos aplicar con la pintura que queráis o la tinta que queráis o incluso utilizar una tinta de embossing. Yo voy a utilizar esta de brillo que por supuesto me encanta. A mí me das un brilli de estos y vamos. Y no me digáis que no se hace fácil una decoración súper original. También podemos colorear el fondo con pintura, con lo que queráis, pero una de las maneras es usarlo también con tintas. Entonces primero aplicamos mi tinta en el fondo, que puede servirnos para hacer todo el fondo, regular o irregular según lo queramos. Yo aquí lo que he hecho ha sido usar un cepillo que antes había usado para una tinta verde y así me queda entremezclado y no me queda un color homogéneo, así.
También podemos sombrear, por supuesto, las etiquetas, los bordes o lo que sea. Y luego encima podemos poner lo que queramos. Yo voy a hacer pues unos corazones, yo creo que pueden quedar bien. No es el motivo más navideño, pero bueno, en Navidad hay mucho amor. Y mirad qué fondo tan chulo me ha quedado. De esta misma manera, pero usando otros colores, he hecho esta otra etiqueta. Podemos hacer infinidad de cosas, pirograbar, que en estos roscas, en estas rodajas nos quedaría súper bien. Podemos, por supuesto, usar papeles de scrap, pegatinas, todo lo que se os ocurra para decorar está admitido. Yo voy a acabar todo lo que tengo entre manos y luego os enseño y os explico lo que he hecho en cada una. Y por supuesto, una de las cosas que no pueden faltar son los sellos. Como este, espero que te guste, que nos podría servir para una etiqueta perfectamente. Esta, me estoy pensando si ponerle por el otro lado la botita, o yo creo que voy a ponerle este ángel y la voy a dejar más sencilla. No sé, me lo estoy pensando. Pero también podemos usar bolitas, o sea, otro tipo de sellos, como este de aquí, para poner en cualquier esquina. Si lo hacéis, limpiad antes los bordes, por Dios, que a mí se me ha olvidado. O este Merry Christmas, por ejemplo, que puede ser un mensaje ideal para cualquier etiqueta. Bueno, pues aquí tengo mis etiquetas, que ya las he barnizado y todo, y os las voy a ir enseñando. Esta ya la conocéis, tiene el fondo de decoupage, el sello y el angelito, que estos angelitos los compré ya hasta coloreados. Esta tiene el fondo con las tintas, un sello, y por el otro lado le he pintado el fondo de color brillante con pintura y le he pegado la bolita con los polvos de embossing. Aquí ha sido el fondo el que he puesto con los polvos de embossing y el arbolito lo he pintado con la pintura metalizada. Y por el otro lado tenemos nuestro fondo hecho con tintas y con plantillas, y encima le he pegado una maderita de un calcetín que está pintado con pinturas normales, acrílicas. Nuestros perritos, que les he puesto el borde con la purpurina roja. Este lo he hecho con aquí un fondo de un papel de estampería, de un papel de decoupage, o sea, de scrap. Y por el otro lado he pintado el fondo con unas tintas, haciendo un degradado, y encima he puesto un ciervo al que le he puesto polvos de mica. Al fondo que hicimos con nuestra plantilla de rombos le he puesto el muñeco de nieve que habíamos pintado con rotuladores, y por el otro lado un pajarito de un papel de decoupage. A este de aquí le he hecho un fondo con un pincel medio húmedo, medio seco, y le he hecho el fondo este en azul, y luego le he pegado por encima el copo de nieve que habíamos pintado con rotulador. Y por el otro lado, simplemente con una tinta plateada he pintado el fondo y le he pegado encima el copo de nieve que habíamos pintado. Y en el borde le he pegado un poco de este cordón que imita a un espumillón. Aquí tenemos un ciervo, que el ciervo este de madera era muy bonito, y le he puesto polvos de embossing granates. Y en el otro lado el ciervo que hicimos con pasta glitter en color gris oscuro. Este es el decoupage que hicimos al principio, y por el otro lado otro de la misma servilleta, que creo que es suficiente para que quede bonito. Y por aquí he puesto un papel de scrap
de la misma colección que el de antes, de la colección Winter Christmas Tales, creo que se llama, de estampería. Y por aquí la maderita pintada con pinta uñas y la otra con pintura normal. Como veis, a las rodajas de madera, para poderlos colgar, les he enroscado una hembrilla por aquí, como estas, pero más pequeñas, y lo he hecho directamente con la mano. La madera es muy blandita. Como os digo, ya los he barnizado todos, solo me queda ponerle los cordoncitos para colgar, que los voy a hacer con estas cuerdecitas que cogí en el Teddy. Pues así han quedado al final nuestros adornos o etiquetas, lo que queráis. Ya os los he enseñado uno a uno, pero aquí los tenéis mejor con sus colgantes ya preparados. Y ya sabéis que están decorados por los dos lados. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál es vuestro favorito? Ya habéis visto que son muy facilitos de hacer. ¿Os animáis? Nos vemos pronto, ideadores.